Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Armela. Para los que me recuerdan y los que todavía no me conocen, eh, yo estuve en su iglesia durante toda mi vida, hasta hace 6 años, cuando me enviaron para predicar las buenas nuevas aquí en Barranquilla. Y por estar en Barranquilla es que tengo colocado esto porque, aunque estamos en cuarentena, Barranquilla siempre es bulliciosa. Entonces, sin más preámbulos, porque tenemos muy poco tiempo, yo quiero que hablemos sobre una porción bíblica que la gran mayoría de las veces pasamos por alto, porque siempre estamos pensando en dos eventos importantísimos dentro de la vida de la cristiandad: la muerte del Señor Jesús y la resurrección. Pero hoy yo quiero hablar con respecto a lo que pasó en esos 3 días y 3 noches y específicamente sobre un suceso importantísimo que nosotros necesitamos conocer. Lo que voy a hablar se encuentra en Mateo capítulo 27, del 57 al 66, en Marcos 15 del 42 al 47, y en Lucas 23, 50 al 56, y también está en Juan 19 del 38 al 42. ¿Por qué me quiero referir específicamente a este hecho? Es por la declaración de fe que hace Pablo en 1 capítulo 15, versículos 3 y 4. Él declara lo que a él le declararon. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Y luego sigue mencionando a las personas que el Señor Jesús se apareció resucitado. Yo quiero hacer énfasis en esta parte de fue sepultado, porque es una parte imprescindible en nuestra fe. Nosotros necesitamos entender por qué razón el Señor hace énfasis en fue sepultado. Y para eso les voy a narrar uh, una versión lucharesca, luisesca, de lo que sucedió el día de la preparación, el día en que mataron al Señor Jesús en la cruz. Y me voy a colocar en los sucesos, y por favor ustedes usen un poco también de su imaginación para llevarnos a ese día hace 2000 años. Estaba el Señor Jesús en la cruz, ya había sido izado. Estaba su madre, su discípulo amado Juan, las Marías, María Magdalena, María la esposa de Zebedeo, María la mamá de José y de Jacobo. Habían otras mujeres que habían venido de Galilea con él. Ahí estaban al frente viendo el sufrimiento y la pasión del Señor. Atrás había pueblo burlándose del Señor Jesús. Y dentro de ese pueblo que se estaba burlando del Señor Jesús estaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas del templo. Obviamente también habían personas del concilio. Y yo pienso que ahí habían dos personajes del concilio, dos personajes del Sanedrín, que miraban la escena con un corazón partido, con un corazón roto. Sus nombres José y Nicodemo. José lo identifican como José, nacido en Arimatea, un pueblo que quedaba en Judea. José de Arimatea y Nicodemo estaban en medio de esa multitud, mirando lo que sucedía, escuchando al Señor decir: perdónalos porque no saben lo que hacen, y a las 3 de la tarde decir que entregaba su espíritu. Cuando eso sucedió, hubo un vuelco en el corazón de estos dos hombres.
La Biblia describe que José de Arimatea era un hombre justo y bueno. Pero no solamente justo y bueno, tal como Nicodemo, eran hombres miedosos, tenían miedo. Pero cuando el Señor Jesús muere, sus corazones toman una decisión, no de cobardía, sino al contrario, una decisión de valentía. Y vamos a ver por qué razón de valentía. Apenas el Señor muere, en vez de quedarse ahí y contemplar, y seguramente con lágrimas en los ojos, pero sin quedarse ahí, se devuelven hacia Jerusalén. Y yo supongo que hablaban y decían, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejar al Señor ahí. Somos sus discípulos. ¿Cómo podemos ser tan cobardes de dejarlo ahí? Debemos bajar ese cuerpo. Tú tienes una tumba que cavaste. Sí, hay una tumba en el huerto. Yo la cavé, es para mi familia, pero con mucho gusto yo la daría para mi Señor. Creo que necesitamos pedir el cuerpo a Pilato. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo que estas personas estaban temiendo. La primera cosa era un temor a los judíos, a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Sanedrín había condenado a Jesús a la muerte. Y lo había condenado por el peor de los pecados. El peor de los pecados, blasfemia. Él había dicho, yo soy el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra. Así que ellos enfrentaban su miedo a los judíos, porque él era un blasfemo. Segundo, iban a enfrentar su miedo a los romanos. Eran lo más despiadado, es el ejército más despiadado de toda la historia. Era un ejército entrenado específicamente para matar y conquistar. Y sus tribunos eran igual de entrenados para eso. No había en su corazón algo como siento resquemores. No, estaban entrenados. ¿Por qué a Roma? Porque en la parte de arriba de la cruz del Señor, Pilato había colocado un título, INRI. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Significa Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Pero Judea era una provincia romana, por lo tanto cualquiera que aceptara ser rey y no el César, el rey de Judea, ese que aceptara ser rey y ese que aceptara ser muerto por ser el rey de los judíos, era un sedicioso contra César. Si para los judíos blasfemia era lo peor que se podía hacer, para los romanos lo peor que se podía hacer era sedicioso. Ir en contra del régimen de los romanos, ir en contra de Roma mismo. Así que era otro temor. Tenían otro temor todavía, el temor a la familia. La ley les imponía a ellos, y conocían muy bien la ley ellos porque eran del Sanedrín. Decía que cualquiera que tocara a un muerto no podía celebrar la Pascua. ¿Se imaginan? No podían ser la cabeza de su familia, sentándose a la cabeza de la mesa, partiendo el pan, dando las hierbas amargas y dando de comer a su familia, y no podían compartirla, porque al tocar a un cadáver se convertían en inmundos de acuerdo con la ley. Así que iban contra su religión, y no solamente contra su religión, sino contra los estamentos gubernamentales, y no solamente contra eso, sino también contra la familia, y además contra su pueblo y su sociedad. ¿Se dan cuenta por qué estas personas tenían miedo? Pero la muerte de Jesús en la cruz hizo un cambio, un clic en el corazón de estas personas, y entonces tomaron una valentía que ni siquiera los apóstoles tenían, excepto Juan. Los apóstoles estaban escondidos.
otros negaron al Señor Jesús y los otros en desbandada, nadie sabía dónde estaban. Pero estos hombres tomaron valentía de esta muerte. Miren bien la diferencia entre los apóstoles y estos dos hombres. Ellos se afianzaron en el hecho de que Jesús murió por mi pecado. Ellos entendieron que realmente este hombre los amaba, porque de tal manera los amó que fue capaz de entregar su vida por ellos para que los pecados no fueran atadura ninguna para su vida, para que pudieran tener libertad de cualquier tipo de temor. Porque al aceptar que Jesús es el Señor y Jesús es Dios mismo, no existe absolutamente nada que pueda competir contra la autoridad de Dios. Así que en esta muerte que todos nosotros lamentamos, para ellos fue una liberación de su corazón. Así que estos hombres tomaron la responsabilidad de bajar el cuerpo del Señor. Y dice en los pasajes que les comenté, que ya estaba cercana la noche, o sea, ya se estaba oscureciendo. Y ellos llegaron delante de Pilato y entraron a la casa de Pilato, tocaron la puerta y entraron a la casa de Pilato, y dice en el relato, osadamente entraron donde Pilato y con el corazón amoroso que caracteriza a los discípulos de Dios, rogaron a Pilato, Pilato, por favor, entréganos el cuerpo de nuestro Señor. Pilato se sorprendió. ¿Cómo? ¿Ya murió? ¿Cómo puede ser eso? Llamen al centurión que lo ejecutó. Trajeron al centurión. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Está muerto? El centurión dijo, sí, señor, está muerto. Rompimos las piernas de los otros dos que estaban crucificados junto a Jesús, pero a Jesús no hubo necesidad de romper la pierna. Yo pregunté al ejecutor, al soldado, y el soldado me dijo, está muerto. Y para comprobarlo, le insertó una lanza por el costado que llegó hasta su corazón, y cuando sacó la lanza, lo único que salió fue sangre y agua. O sea, las últimas gotas de sangre de su corazón fueron derramadas. Está absolutamente muerto. Ok. Pilato le dijo a José de Arimatea y a Nicodemo, pueden bajar el cuerpo y llevárselo. Nicodemo fue corriendo a su casa y trajo aceites y trajo hierbas que son para conservar, mirra, que es un repelente natural, y lo llevó para embalsamar, digamos, primeramente o primariamente el cuerpo, no totalmente, pero primariamente el cuerpo, para no ser consumido por los gusanos o por cualquier otro animal pequeño. Lo tomaron, lo bajaron de la cruz, seguramente ayudado por algunas otras personas, lo bajaron de la cruz, lo llevaron, lo envolvieron en una sábana, lo llevaron hasta el sepulcro, le colocaron los aceites encima, lo envolvieron nuevamente con la sábana, lo depositaron, salieron, y la piedra que normalmente los judíos usan para los sepulcros es una piedra redonda que encaja perfectamente en la boca de la caverna que toman para sepultura. La rodaron para que quedara cerrada, de manera que animales más grandes no entraran a comerse el cuerpo. Y se fueron. Pero no estaba solo, no estaban ellos dos solos. Habían dos Marías, María Magdalena, y estaba otra María, la mamá de Jacobo y de José. Jacobo le llaman Jacobo el menor, de Jacobo y de José. Ellas dos estaban mirando el sepulcro y dónde colocaron al Señor y cómo lo envolvieron y cómo lo dejaron y cómo cerraron la tumba.
y estaban grabándose exactamente el sitio de la tumba. No tenían miedo. Otras que no tenían miedo, otras que tenían un corazón valiente aunque hubieran matado a su Señor. ¿Saben por qué? Yo creo que María Magdalena estaba pensando, yo recuerdo cuando Él sacó los demonios de mí. 7 demonios sacó de mí en Magdala. No sé exactamente qué fue lo que hizo el Señor con María, la mamá de Jacobo y de José. No sé ni siquiera quiénes son Jacobo y José, solamente son mencionados. Pero algo debió haber pasado en la vida de María, la mamá de Jacobo y de José, para que esta señora fuera tan impresionantemente fuerte en sus convicciones para quedarse delante del sepulcro sabiendo que el que había sido muerto era un sedicioso, era un blasfemo, era alguien que era desechado, lo más vil de la sociedad. Ahí estuvieron y vieron. Después que se fueron Nicodemo y que se fue José, ellas se fueron antes de que fueran las 6 de la tarde. Antes que fueran las 6 de la tarde, se fueron a buscar aromáticas para embalsamarlo apropiadamente después del día de reposo. Ahora bien, ¿por qué tanta carrera entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde? Recuerden que los días en los judíos, en el calendario judío, empiezan en la tarde. Empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del día siguiente. Ellos estaban en el día de la preparación, porque los judíos no hubieran permitido que hubieran matado personas el día de la Pascua. Estaban en el día de la preparación de la Pascua, así que el día siguiente era día de reposo porque era el día de la Pascua, el día en que se celebraba la salida del pueblo de Dios de Israel, la salida de la esclavitud del pueblo de Dios de Egipto, cuando estuvieron 400 años allá como esclavos. El día anterior es el día de la preparación. Así que estas mujeres se fueron a cumplir con el mandamiento del día de reposo. Al día siguiente de la preparación, en la mañana, es el día de reposo, una de las fiestas más importantes para los judíos, una de las fiestas en las cuales ellos por ninguna razón podían caminar más de no sé cuántos metros. Por ninguna razón podían violar el hecho de salir de la casa. Estaban en cuarentena, estaban confinados obligatoriamente por el día de reposo de la Pascua. Pero ¿saben qué pasó? Algo increíble. Los fariseos, los miembros del Sanedrín, los escribas y aquellos de la ley fueron hasta la casa de un impuro. Fueron hasta la casa de Pilato. De pronto no entraron, pero fueron a hablar con Pilato. Mucho más de 100 metros o no sé, 50 metros de lo que exigía la ley. Y se fueron a hablar con un impuro para decirle, mira, recordamos que este engañador, que convencía a las personas en la multitud de que era Dios, dijo que al tercer día, después de 3 días y 3 noches, Él resucitaría. Nosotros te pedimos que para que no digan que no somos nosotros, envíes una guardia tuya, una guardia romana, para que cuiden el sepulcro. Pilato se los queda mirando y les dice, ustedes tienen una guardia en la casa Antonia. La casa Antonia era el sitio al lado del templo donde el ejército romano pernoctaba. Y había siempre una guardia en ese sitio que eran romanos, soldados romanos, que estaban para custodiar por si acaso habían desmanes. Así que le dijo, ustedes tienen una guardia, llévenla y colóquenle mi sello, o un sello romano. Estos se fueron hasta el sepulcro, tampoco
tampoco debían ir, pero se fueron hasta el sepulcro y vieron cuando dejaron una guardia, los soldados romanos, y luego colocaron un sello romano que indicaba que Roma protegía tal sepulcro. Cualquiera que tocare eso, seguramente recibiría la muerte. Estos tampoco tuvieron miedo de su ley. Pero no tuvieron miedo no porque tuvieran libertad del miedo, sino porque tenían más miedo de lo que podía suceder después. Porque si Jesús resucitaba, significaría que todo lo que él dijo durante 3 años en contra de ellos, cuando los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, 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 era verdad. Y se ratificaba con el hecho de que él se levantaba de entre los muertos. Él ratificaba el hecho de ser el Hijo de Dios, Dios mismo, porque es el único que tiene la facultad de la vida y la muerte. Tener miedo del miedo significa que vas a tener miedo por toda una eternidad. ¿Cuál es la lección que nos queda ante la muerte de Cristo, ante la sepultura de Cristo? El Señor fue sepultado porque era necesario que los judíos entendieran que Jesús había realmente muerto. Porque todo lo que dice en el Antiguo Testamento atestigua que el Mesías vendría a morir por los pecados nuestros. Jehová es salvación. Esa era la palabra que ellos decían el domingo anterior. Decían, Hosana, Jehová salva. Eso es lo que significa. Así que ellos sabían que el único que podía salvar de los pecados era Dios mismo. Dios mismo. Pero para que pudiera salvar del pecado y ser Dios justo, tenía que cumplirse la palabra de Dios que decía que todo aquel que pecare moriría irremediablemente. Así que alguien tenía que morir por el pecado. Era necesario atestiguar a todos los judíos, señores, alguien murió por sus pecados. Ese alguien no podía tener pecado, debía ser un cordero sin mancha. Y ese cordero sin mancha solamente podía ser Dios mismo. Así que el Señor Jesús mostró que realmente murió. Y como mostró que murió, realmente nuestros pecados fueron pagados en esa cruz. Y cualquier judío que entendiera que Jesús es Dios y que además vino como el Mesías a servir a su pueblo para morir por sus pecados, cualquier judío que entendiera que murió, entendería necesariamente que Él es el Salvador y que sus pecados le fueron perdonados. Pero no solamente servía para eso. Sirvió para que el gobernador romano también entendiera que Jesús murió. Realmente murió. Recuerden que la esposa de este mismo gobernador le dijo, mira, te digo, no lo mates porque este hombre es justo. Mira que te digo que no lo dejes morir porque él es justo. Ustedes se imaginan lo que retumbaría en el corazón de este hombre romano cuando el centurión le dice, realmente está muerto. Sí. El hecho de que en el credo aparezca que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, tiene un sentido. El sentido es Jesús realmente murió por nuestros pecados. Pero para los creyentes también tiene una consideración especial. Si yo no tengo pecado, si yo debo temer a Dios por encima de cualquier cosa porque
es que Dios es el dueño de absolutamente todo. Dios es el justo. Dios es el Señor de todo lo que vemos. Dios es el Señor del universo y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Si yo estoy en paz con Dios, todas las demás cosas quedaron en paz conmigo. Por lo tanto, si yo temo ahora a Dios solamente que ahora no tengo por qué temer por mi pecado, no tengo por qué temerle a más nadie. Puedo estar libre del temor, porque el verdadero amor de Cristo demostrado en esa cruz ha mostrado a mi corazón que yo tengo libertad del pecado y por lo tanto tengo libertad de absolutamente todo. Nada tiene por qué atarme al miedo. No tengo por qué tener miedo de Pilato. No tengo por qué tener miedo de los judíos. No tengo por qué tener miedo del Sanedrín. No tengo por qué tener miedo de la religión y de la ley. No tengo por qué tener miedo de mi familia. No tengo por qué tener miedo de ninguna de esas cosas. Eso fue lo que José y lo que Nicodemo mostraron cuando hicieron lo que hicieron. Y nosotros hoy, si nuestros pecados fueron perdonados por esa muerte en la cruz, ¿a qué debemos tener temor? De nada. ¿A qué temeré si Dios está conmigo? ¿A qué le temes tú? ¿Al coronavirus? ¿Al encerramiento? ¿A qué le temes para compartir de Cristo? ¿Tienes redes sociales? Puedes conectarte hoy en día, puede conectarse con no uno o dos o tres personas, puede conectarse con miles. Tú tienes un canal de YouTube, puedes conectarte con miles. Es el tiempo de no tener miedo. No tengas miedo a tu familia. No tengas miedo a cambiar la religión. Esto no se trata de religión. Se trata de o tienes miedo o crees que Dios te ama. Así de sencillo. No tengas miedo de qué es lo que van a decir mis amigos o mis amigas, de por qué me van a quitar, de que me van a quitar de mi círculo social. Si tus amigos y tus amigas de tu círculo social están en contra de Dios, perdóname decirte, no son amigos que te convengan. Tú necesitas tener a un solo amigo que realmente te conviene. Ese es Dios. Por favor. Él murió en una cruz por ti. ¿Cuántos de esos amigos van a morir por ti? Ninguno de ellos. No, este murió en la cruz por ti para llamarte mi amigo. ¿A qué le temes? A la sociedad. ¿Dictan algo en tu vida? ¿Te dan de comer? ¿Te dan techo, casa? ¿Te dan compañía? ¿Están siempre contigo? ¿Sabes que no? Estás solo en tu apartamento, solo con tu familia. ¿Tienes temor de lo que tu familia vaya a decir? No te preocupes. No te preocupes por eso. Dios los tiene también cubiertos por ti. Por ti Dios los tiene cubiertos. Y por ti Dios va a obrar en sus vidas. No tengas temor de tu familia. Es tiempo de que tu familia sepa que tú tienes un Señor, tu amigo. No es época de vivir con miedos. A nosotros no nos llamaron a tener miedo. Nos llamaron a tener un carácter de valientes. Nos llamaron a tener un carácter sin cobardía. Porque los que creemos que Cristo murió en esa cruz tenemos poder, tenemos amor y tenemos dominio sobre lo que es nuestra vida y sabemos cómo ejercer la libertad. A esa libertad es a la que yo te llamo hoy, porque Dios nos la dio hace 2000 años en esa cruz. Mis hermanos, vivamos libres. Gracias, Señor Jesús. Amén.